Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Y el tema de hoy es muy interesante, es cómo nutrirnos para tener una correcta salud hormonal. ¿Y por qué es tan importante este tema? Pues por muchas razones. Al final, yo entiendo lo que es el sentirse cansada, sin energía, frustrada, de sentir que no avanzamos o que no tenemos como gasolina para afrontar el día. Y eso está muy relacionado al final con esa salud hormonal, ¿no? Al igual de entender por qué algunas menstruaciones se desajustan o por qué personas que ya no tienen menstruación pero que están en perimenopausia, menopausia, por qué algunas personas tienen más síntomas, por qué otras tienen menos. Entonces, entender todo esto. Luego, eso es enfocado como a la salud, pero luego también podemos enfocarnos al rendimiento deportivo, pues mujeres que entienden sus fluctuaciones, que entienden su ciclo hormonal, lo pueden ver no como algo negativo, sino encima como un aliado, aprovechar cada fase para darlo todo al máximo. Luego también a nivel de hombres, esto es muy interesante porque aunque tratemos principalmente a nivel hormonal de mujeres, también hay cosas que aplican a hombres y también es muy guay que podáis entender mejor el cuerpo de la mujer y así pues si tenéis pareja, hermana, prima, madre, abuela, pues que podáis entender mejor cómo funciona su cuerpo y poder así cuidarlas o honrarlas como se necesita en cada momento. Y así que al final de toda esta sesión, el objetivo es que además de entender todo esto, pues te lleves eh, tips prácticos que puedas ir aplicando desde ya y ver resultados. Así que, dicho todo esto, algunos ya me conoceréis por redes, hay otras personitas que igual no, y para aquellas personas me presento, mi nombre es Alba y me dedico a acompañar a personas en su proceso de sanación, ya sea físico, mental, emocional, a través de un abordaje integrativo, pues a través del equilibrio hormonal, digestivo y demás. Entonces, dicho todo esto, me hace muy feliz que estéis aquí, que lo esté viendo grabado. Es genial que estéis aquí viendo esto, porque eso dice mucho de vosotras y de vosotros. Y digo vosotros porque este vídeo también, aparte de las mujeres, lo están viendo hombres y me alegra mucho. ¿Qué tenemos hoy para ver? ¿Cuál es el menú? Bueno, pues es bastante completito. Mi intención es daros lo justo y necesario para que entendáis y para que pueda ser lo más práctico posible. Así que lo primero vamos a hablar por qué es importante lo que comemos y cómo se relaciona al final con nuestra salud hormonal. Luego vamos a hablar de alimentos, qué alimentos son los que podemos aumentar. Hay algunos que podéis intuir, pero hay otros que creo que no los conocéis tanto en este tema hormonal y son muy interesantes. Y luego también qué alimentos pues no se recomienda tanto que consumamos. Aquí, para las personas que lo están viendo en directo, si tenéis cualquier preguntita, lo podéis escribir en el chat y yo estoy pendiente. Igualmente, para quien se queda hasta el final, tendremos rondas de preguntas y respuestas. Muy bien, luego, siguiente punto, vamos a hablar de las estrategias. ¿Qué estrategias podemos hacer? He apuntado tres principalmente. La primera es planificar lo que comemos durante la semana. Lo segundo va a ser cómo ajustar según el ciclo o qué necesidades tenemos. Y luego hábitos que me gusta meter en torno a la comida. Después de estos puntos ya vamos a hacer como un resumen de lo que hemos visto para que todo se quede clarito y también pues vamos a ver qué maneras tenéis de seguir continuando aprendiendo sobre el tema de nutrición para salud hormonal y más temas de salud hormonal de manera tanto gratuita, que os voy a contar lo que vamos a estar haciendo estos meses, y también si queréis continuar conmigo más personalizado. Así que dicho todo esto, vamos a comenzar. Me encanta ver aquí caritas conocidas. Pues primero, ¿por qué importa lo que comemos? Pues principalmente porque cada alimento que ingerimos actúa directamente sobre nuestras hormonas. ¿Qué son las hormonas? De manera muy resumida, son mensajeros químicos que regulan funciones vitales como el metabolismo, el sueño y el descanso, el ciclo menstrual, el estado de ánimo. Al final me gusta decir que es como si fuese una orquesta, todo nuestro cuerpo es una orquesta a nivel hormonal y cada hormona es un eh, instrumento diferente, es un músico diferente y cuando
todos los músicos están tocando en armonía y se tienen en cuenta el uno y el otro, uno no quiere tocar más fuerte que el otro para que no se tape, sino que todo lo hacen de manera armoniosa para que suene bonito y dé gusto escuchar la canción, pues todo perfecto. Pero en cuanto una hormona se va por arriba y eso hace que otra hormona vaya por los suelos y todo se empieza ahí como a desajustar, al final la melodía no va a sonar tan armónica, ¿no? Y va a parecer como, algo no funciona, no sé el qué exactamente, pero algo no está yendo bien. Entonces nuestro objetivo es que toda nuestra orquesta sinfónica hormonal funcione correctamente. ¿Qué alimentos son los que más benefician a nuestras hormonas? Pues aquellos que tienen nutrientes, los alimentos que son que nuestro cuerpo entiende como alimentos, ¿no? Pues son aquellos alimentos que compramos directamente o que conseguimos directamente del suelo o lo menos elaborado posible. Porque esos alimentos tienen muchos nutrientes y el consumir alimentos con nutrientes, con energía de verdad, que son de buena calidad, pues al final hace que nuestro cuerpo absorba realmente lo que ese alimento tiene para darle, ¿no? Y para conseguir toda esa armonía. Pero en cuanto consumimos alimentos que son más desconocidos a nivel fisiológico por nuestro cuerpo, pues por ejemplo, el cuerpo no va a interpretar igual una manzana que un bollicao, ¿no? Pongo ejemplo así muy brusco, pero se ve muy claramente. Pues al final consumir alimentos más similares a ese bollicao, por así decirlo, pues va a hacer que tengamos a largo plazo cansancio, estrés, irregularidades del sistema endocrino y además otros síntomas a nivel menstrual o de menopausia que no son muy agradables y que seguro que aquí pues más de una pues puede conocer muy bien. Pero aquí entra también algo importante y es que no siempre los alimentos que pensamos que son perjudiciales son los perjudiciales. Aquí influye muchísimo el entorno y de eso vamos a hablar en esta clase. Voy a poner un ejemplo de una paciente mía y es una paciente que vino a mí jovencita, 24 años, que llevaba pues 2 años sin tener la menstruación, le habían diagnosticado síndrome de ovario poliquístico y ella realmente sentía que comía saludable porque seguía una dieta que le habían dado, pero es pues la típica dieta que te ponen 5 comidas al día, que meriendas yogur desnatado con galletas María o cositas así, que la gente que no ha averiguado o investigado mucho sobre nutrición se piensa que eso es lo saludable porque es lo que suelen mandar en algunos lugares y no es lo saludable, ¿no? Bueno, pues ella pensaba que estaba comiendo saludable cuando realmente no, de hecho estaba comiendo por debajo de sus necesidades y bueno, pues su cuerpo no estaba funcionando bien. Llevaba 2 meses sin reglas, síndrome de ovario poliquístico y pues si esto fuese poco, luego el ginecólogo le decía que no iba a poder volver a tener la regla de manera natural, que luego ya veríamos si quiere ser madre cómo lo puede hacer y que eso es un miedo añadido a todo el cuadro que ya viene, con el que ya viene. Entonces, cuando vino a mí y me contó todo esto, lo que hicimos fue realmente muy sencillo. Obviamente hicimos un abordaje integral porque a mí me encanta tocar todas las patitas de la mesa, pero nos enfocamos mucho en la alimentación. Hicimos algunos cambios que pueden sonar disruptivos, porque también quería perder grasa, y lo que hicimos fue aumentar el consumo de grasas mogollón, aumentar el consumo de proteína. Algunos alimentos que ya estaba consumiendo, en su caso, se lo quitamos y durante un periodo de tiempo, pero esto no siempre lo hago con todas las personas, depende del caso. Total, que hicimos ahí unos ajustes a nivel de alimentación y al mes le bajó la menstruación. Y no solo eso, que le bajó después de 2 años sin tenerla, sino que luego cada mes le iba bajando y se le iba regulando, que eso al final es lo importante, ¿no? Que no vuelva la menstruación, sino que también se vaya regulando. Y todo lo que esto conlleva, que se sentía con mejor energía, que estaba perdiendo peso, que se le estaban yendo los granos, o sea, muchas cosas. Porque al final equilibrar las hormonas significa equilibrar todo el cuerpo. Y con la alimentación podemos hacer grandes cosas. Y aquí vamos a hablar de ello. Y no solamente influye lo que comemos, también influye lo que sentimos cuando estamos comiendo. Este tema es muy importante
No vamos a ahondar muy profundo en esta clase porque vamos a centrarnos más en la comida, pero no quiero que se deje pasar por alto. Si os interesa que profundicemos más, me lo escribís y yo encantada de hacer otra clase enfocada a todo ese entorno emocional, pensamientos que influyen en lo que comemos, ¿no? También las creencias. Pero básicamente el cuerpo responde, ¿no? Al final es muy de manera intuitiva. No vas a digerir igual si estás tranquilamente comiendo en tu casa, que no tienes prisa por tener que hacer otra cosa en 20 minutos y estás disfrutando el momento. Eso que comes luego lo vas a digerir mucho mejor que si coges el tupper, te lo comes corriendo porque tienes ahora que presentar un proyecto, tienes un examen, no tienes que llevar los hijos al colegio y mientras estás pensando en lo que tienes que hacer para cenar y vamos, que al final te comes la comida, no te has enterado ni de la mitad de lo que has comido y luego ese estrés como que se mantiene en el cuerpo y la digestión pues no va a ser igual, ¿no? De esta manera se ve muy obvia, pero hay otros contextos vitales en los que no se ven tan obvio y también pues es muy interesante trabajar sobre ello. Y aquí os voy a dar un ejemplo práctico con la fisiología, lo que ocurre realmente en el cuerpo cuando comemos con cierto grado de estrés. No solamente a la hora de digerir, sino a la hora ya más a medio largo plazo que tiene tu cuerpo de asimilar todo lo que vamos comiendo. Entonces, ejemplo práctico para que se entienda de manera fácil. Me gusta poner siempre el ejemplo de que viene un león, ¿no? Viene un león y entonces saltan las alarmas. Hay que correr, porque si no te pilla y mueres. Entonces, ¿qué hace el cuerpo frente a ese león? Pues es un estrés, ¿no? Es un factor estresante. Obviamente no vas a estar relajado, vas a estar estresado. Entonces, el estrés hace que el cuerpo genere cortisol. ¿Por qué se genera cortisol? Porque el cortisol es una hormona que ayuda a que haya más glucosa en la sangre. Y eso se traduce en que el músculo va a tener más capacidad de captar la energía. Porque la glucosa, si lo pilla el músculo, es energía que tiene rápida para poder correr o para poder trepar un árbol, ¿no? Entonces, viene un estresor que os he puesto de ejemplo el león, pero puede ser una discusión con una persona, puede ser que tenéis que entregar un proyecto, puede ser que tengáis un pensamiento desde hace unas semanas, unos meses que tenéis que hacer algo, pero no lo hacéis, pero sigue el pensamiento y no se va. No, es como un estrés ahí ya que se mantiene, que a lo mejor no es tan claro como un león, pero está ahí ese estrés. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Pues sube el cortisol. ¿Es malo el cortisol? No, es necesario, es fisiológico, porque si no te sale el cortisol cuando hay un león, te come. Entonces, es necesario que esté para que el cuerpo pueda tener energía y escapar. Pero ¿qué pasa aquí? Que cuando estamos conduciendo y te pitan y te dicen algo y tú ahí te sube el estrés, no vas a salir corriendo. O sea, tienes que seguir sentada conduciendo. ¿Qué pasa? Cortisol, glucosa en sangre. El músculo no coge la glucosa porque está sentada. ¿Qué pasa? Ah, pues entonces hay que utilizar otra herramienta que tiene el cuerpo para bajar la glucosa en sangre, porque no es saludable que se mantenga la glucosa elevada. Entonces, hay dos vías. Una es a nivel muscular, pero no la vamos a usar porque estamos sentadas, y la otra es a nivel de insulina. Cuando el cuerpo segrega insulina, esa glucosa entra a las células. Vale. Y aquí es cuando ocurre el problema. Porque cuando estamos con un cortisol elevado todo el rato, esto ocasiona que la insulina tenga que estar elevada para regular la glucosa en sangre. Entonces, esto va a dar resistencia a la insulina a medio y largo plazo. Y la resistencia a la insulina es la culpable de la mayoría de problemas de salud de este siglo, que se puede llamar también como síndrome metabólico, porque el tener resistencia a la insulina afecta a muchas cosas, no solamente a la dificultad de perder peso o al sentirnos sin energía, que también, sino que además influye en muchísimos desequilibrios hormonales. Por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo,
no tener la menstruación, por ejemplo, tener más síntomas en la menopausia o en la perimenopausia. También es la típica persona que dice, José, es que como un pajarito, pero no adelgazo y encima engordo. Y encima estoy cansada. Pues puede ser que haya una resistencia a la insulina, porque el cuerpo ha perdido la capacidad de conseguir energía con los alimentos, porque ha tenido tanto tiempo abundancia de glucosa en la sangre que se ha vuelto ineficiente. Y encima el músculo, si no se utiliza, pues ¿dónde va la glucosa? Pues al tejido adiposo, ¿no? A la grasa. Entonces ahí es como que empieza la pescadilla que se muerde la cola. Os he contado aquí de manera un poco fisiológica. Si tenéis cualquier pregunta, me podéis decir. Decidme también si os ha quedado claro, porque intento resumirlo mucho para que lo entendáis. Pero si hay algo que no entendáis, por favor, decídmelo, ¿vale? Em, pero al final, después de todo esto, ¿qué podemos hacer, no? Para no tener como estos desajustes hormonales o resistencia a la insulina. Básicamente, diré dos cosas. Uno, el ejercicio físico, claramente, porque es súper bueno. Podemos hacer otra clase dedicada únicamente a esto. Y lo otro es disminuir el foco de estrés. Al final luego os contaré en qué hábitos me gusta aplicar en torno a la comida para que ese estrés no esté tan presente, ¿no? Pero al final son estrategias que disminuyan el estrés, que vamos a hablar de ello más adelante, para que así no se segregue tanto cortisol, no genere esa inflamación, esa resistencia a la insulina y demás. Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar a la parte de alimentos, a una parte más práctica después de esta introducción a nivel fisiología. Ok, ¿qué alimentos nos pueden beneficiar a nivel hormonal? Porque además es muy importante que entendáis que muchas hormonas se crean a partir de la grasa. Por ejemplo, estrógenos se crean a partir del colesterol. Por eso también es importante tener colesterol, porque gracias al colesterol se puede crear los estrógenos. Entonces, la grasa es fundamental. Esto seguro que muchas personas ya lo sabéis, pues, pero es muy importante recalcarlo, pues consumir aceite de oliva, aguacate, aceitunas, pescado azul, huevos ecológicos, todo eso buenísimo. Luego también las proteínas de calidad. A mí no me gusta consumir o abusar de la soja, ni o sea, más bien del tofu, ¿no? De la soja ya como más procesada. Me gusta más recurrir a alimentos como los huevos o carne ecológica de pasto. En todo caso, si hay alguna persona vegana o vegetariana aquí, que sepa que también se puede ajustar a su alimentación el consumo suficiente de proteína de calidad. Es muy importante la proteína, sobre todo para mantener ese músculo, que al final el músculo es un tejido vivo. También me gusta también decir que el músculo es un sistema endocrino, porque es que realmente que haya buena masa muscular ayuda a que haya un equilibrio hormonal por todo el cuerpo. De hecho, mucha gente se centra en perder grasa para tener más salud, pero muchas veces el objetivo no es tanto perder grasa, sino que es más ganar masa muscular. Además, ganando masa muscular se puede hacer haciendo ejercicio, no se puede hacer siendo sedentario, entonces sí o sí esa persona tiene que hacer ejercicio y además va a ayudar a que su densidad ósea sea mejor, que con el paso de la edad en las mujeres, con la bajada de estrógenos y la menopausia, al final hay muchos problemas de osteopenia, osteoporosis, entonces muy beneficioso que durante toda nuestra vida estemos favoreciendo esa regeneración ósea. Vale, aquí viene un alimento que quizás no todas lo tengáis muy fichado para el tema de salud hormonal, pero son muy interesantes, que son los vegetales crucíferos, o sea, las crucíferas, las cole de Bruselas, brócoli, coliflor, aparte también los espárragos. Estos alimentos ayudan al hígado a soltar toxinas y también a metabolizar hormonas. Aquí es muy importante metabolizar, bueno, o desintoxicar ya, quitar el estrógeno cuando tiene que bajar. Aquí en en el ciclo menstrual, cuando estamos ovulando, hay un pico de estrógenos y después de la ovulación,
que el cuerpo se prepara para la menstruación, bueno, para tener un bebé, pero si no se fecunda el óvulo, da lugar a la menstruación, los estrógenos tienen que bajar. Y entonces siempre suben ovulación, bajan menstruación, suben y bajan. ¿Qué ocurre hoy en día? Que hoy en día me encuentro con muchísimas personas que tienen el pico de estrógenos, pero es que luego encima los estrógenos se quedan arriba. Por muchas razones puede pasar esto, pero una de ellas es porque el hígado está tan lleno de metales pesados, de tóxicos, de incluso hígado graso, que si el estrés no ayuda a que el hígado funcione correctamente, son muchos factores que hacen que esa baja de estrógenos no se dé. Y esto ocurre, si los estrógenos no bajan, que el síndrome premenstrual será mayor, tendremos más hinchazón, acumulamos más grasa en torno a las caderas y a los muslos, más celulitis, más piel grasa. Entonces nos interesa bajar los estrógenos, más allá de este factor estético, también por salud, porque si no estaremos más irritables en en la fase premenstrual y demás. Por lo tanto, a mí me encanta utilizar vegetales crucíferos porque ayuda a, a esa desintoxicación hepática, también en general, no solo con estrógenos, sino con cualquier cosita ahí que no nos interese, que esté en el hígado, pues que se vaya. Luego hay también otro alimento que no se suele decir mucho, pero a mí me encanta, que son los fermentados. Los fermentados son alimentos naturales enteros que han pasado por un proceso en el que están ya como un poquito digeridos, por así decirlo, que lo han digerido unos bichitos, unas bacterias. Entonces, estos fermentados tienen muchísima diversidad bacteriana, que son los probióticos, pero también alimentos de estas bacterias, que son los prebióticos, y también productos de desecho de estas bacterias que nuestro intestino los puede aprovechar, que son los posbióticos. Entonces, ¿por qué es bueno tomar tantos probióticos, prebióticos, posbióticos con estos fermentados? Pues porque lo que nos interesa también para tener un buen equilibrio hormonal es que nuestra flora intestinal esté también equilibrada. Y ayuda mucho a su equilibrio consumir estos alimentos, porque además cuando tomamos algún probiótico en polvo o en pastilla, sabemos las cepas que hay dentro. Pero cuando tomamos un alimento fermentado como la kombucha o el kimchi o el chucrut, hay algunas bacterias y cepas que conocemos, pero hay mogollón que aún no se han descubierto. Y ese mogollón que aún no se ha descubierto también es beneficioso, pero como no se ha descubierto no se puede hacer cepas específicas de probióticos, ¿no? De sobres, de pastillas, de estas. Por eso siempre es súper bueno, súper beneficioso consumir los alimentos fermentados enteros. Aquí me surge, bueno, a veces me hacen la pregunta de, Alba, yo no quiero crear kombucha en mi casa, porque la kombucha tú puedes tener ahí tu kombucha y tú la vas alimentando y tienes kombucha infinita. De hecho es lo que tengo yo y me encanta. Pero entiendo que haya gente que no quiere tener esa responsabilidad. Entonces, me preguntan, si compro una kombucha del supermercado, ¿también está bien? Bueno, mejor eso que nada, ¿no? Pero sí que es verdad que las del supermercado están pasteurizadas porque si no, ya se ha dado el caso de cómo eso sigue fermentando y la fermentación genera burbujas, las botellas de cristal explotan cuando eso sigue fermentando, entonces sí o sí la tienen que pasteurizar. Entonces, los probióticos prácticamente mueren, pero quedan prebióticos que también son beneficiosos. Entonces, bueno, no va a ser tan bueno como una kombucha que hasta sin pasteurizar, pero es mejor tomar eso que nada. Muy bien, vamos a continuar. Luego ya, pues frutas y verduras de temporada. Eso es como algo también que se dice mucho. Y me gustaría aquí añadir como los que son más ricos en antioxidantes. ¿Cómo podemos saber cuáles son? Pues con tema verduras, los que tienen un sabor también amargo. Las que tienen un sabor amargo les va muy bien al hígado. La cale, me encanta. Y por ejemplo, ir pensando qué sabor amargo podéis encontrar en los vegetales y que podáis ir implementando en vuestra alimentación. Un dato curioso, para hacer limpiezas hepáticas se utiliza mucho el pomelo, que es una fruta súper ácida, y si no, el limón, justamente por eso, porque ayuda a la expulsión de la bilis del hígado.
Y luego, pues, todo lo que tengan colores moraditos. Arándanos, los frutos rojos, todo eso tiene muchos antioxidantes. Chocolate negro, que más adelante hablaremos del chocolate. Algunos tés, si os entra bien el té. Y más adelante hablaremos del café, que hay como discusión del café es bueno, el café es malo, ya veremos más adelante. Vale, pues después de estos alimentos que están bien, priorizar, recalco esos fermentados, vegetales crucíferos y todas las grasas saludables y proteínas y demás. Me gustaría añadir uno que no tengo apuntado, pero quiero decirlo, y es que muchas veces hay miedo a los carbohidratos. Los carbohidratos son necesarios también. Yo también pasé por una temporada de no tomar carbohidratos, luego sí tomo carbohidratos, luego y ya no sabía que era bueno, que era malo. Pues al final los carbohidratos son necesarios, sobre todo si sois personas que tenéis una actividad física más elevada y si no, es indiferente. También tenéis que consumir carbohidratos, quizás en menor medida, en menor cantidad, pero también hay que consumirlos porque además algo que tienen la patata, el boniato, la quinoa, es que relajan el sistema nervioso. Entonces cuando estamos quizás con un poquito más de estrés o en un proceso de pérdida de grasa, el cuerpo tiende a estar un poquito más estresado porque ve que hay un déficit, ¿no? Pero el tomar carbohidratos ayuda también a que ese sistema nervioso se relaje. Y por más cositas que tiene, pues que también tienen precursores del triptófano, que te ayuda a sentir un mejor ánimo y demás cositas. Yo no soy partidaria de eliminar los carbohidratos eh, y soy muy partidaria de escuchar al cuerpo y darle lo que necesita al final. Sí que a lo mejor quitaría, que entonces ahora entramos con el tema de carbohidratos refinados. No es lo mismo tomar boniato o patata que tomarse pues, un dulce, ¿no? Que tiene harinas y azúcar. Obviamente el impacto hormonal no va a ser para nada igual. Consumir alimentos así va a hacer que tengamos un pico de insulina y si encima pues no entrenamos o ese día no nos movemos, pues esa insulina va directamente, o sea, esa insulina va a hacer que la glucosa en sangre vaya directamente a la grasa y no al tejido muscular, que es a donde nos interesaría. Y aparte, pues el impacto que no tiene solamente esa glucosa, sino el azúcar como tal, cómo lo interpreta tu cuerpo. Al final también tiene como mensajeros, ¿no? Las células tienen en la membrana aquellas proteínas o que son como mensajeras que piden información de lo que vamos consumiendo y el consumir azúcar no nos ayuda, digamos, de manera continua a un bienestar hormonal. Ahora luego hablaremos de esto también. Eh, los carbohidratos refinados están muy hilados con los ultraprocesados y también, por ejemplo, arroz blanco no es un carbohidrato refinado, pero sí que es un carbohidrato que el cuerpo lo digiere súper rápido. Entonces, lo que comemos de arroz, en el momento, digamos que sale ese almidón ya en forma de glucosa en la sangre de manera súper rápida. Por eso es un alimento que está muy bien para se entrena 2 horas y luego vas a comer arroz y el cuerpo lo asimila maravillosamente. Además viene súper bien para recargar lo que es el glucógeno muscular. Pero si has estado el día de una manera sedentaria y te tomas un plato de arroz, pues igual no es tan beneficioso en tu caso, ¿no? Entonces, es algo muy personalizado, que aquí no me gusta meter generalizaciones, ya para hilar en cada persona qué alimento son los mejores o en qué contexto, pues me gusta que sea de manera, pues eso, más personalizada, no general. Y aquí quiero retomar el tema de qué alimentos eliminar y por qué, ¿no? Pues los refinados, los ultraprocesados. Y aquí entra un tema también de salud mental. Tampoco soy partidaria de decir, no, es que esto va a venir fatal para las hormonas, te va a hacer engordar, es mejor que no lo comas más, es malo. No, no, no. Porque al final la vida es mucho más, ¿no? Es mucho más que prohibirnos alimentos por tener una salud de oro, porque al final la salud mental, que es muy, muy, muy importante, también la vamos a dejar de lado, ¿no? Porque podemos encontrarnos situaciones de, no voy a salir a cenar con mis amigas porque van a tomar esto y yo pues no quiero tomar esto, o es que no me quiero llevar el tupper, o es que
cositas que pueden suceder, ¿no? Y al final hay una frase que me gusta mucho que es, para tener flexibilidad metabólica, es decir, para tener flexibilidad en nuestro cuerpo a la hora de sentirnos fuertes, energía y demás, primero hay que tener flexibilidad mental. Entonces, no ser rígidas con una alimentación. Me gusta usar la ley de Pareto, que quiere decir que el 20% de lo que tú haces, o, bueno, te da el 80% de resultados, ¿no? Pero aquí me gusta poner, ok, pues el 80% de lo que yo coma va a ser, pues eso, los alimentos beneficiosos, las grasas saludables, vegetales crucíferos, fermentados. Y luego ese 20% me lo reservo para alimentos que igual no son tan beneficiosos a nivel fisiológico, metabólico, pero sí que son beneficiosos para mi salud mental, para no tener esa ansiedad, esa prohibición, esa rigidez, que también es importante, ¿no? Entonces, eh, podéis hacerlo de la manera que mejor se adapte a vosotras. A mí me gusta que en casa no haya alimentos no recomendables, pero si voy fuera a cenar con mis amigas y me apetece tomarme una pizza, pues me la tomo. Y si quiero un helado de postre, pues me lo tomo y lo disfruto. No siento culpa mientras me lo como, sino que lo agradezco. Agradezco que mi cuerpo es capaz de asimilar esos alimentos, de digerirlos bien, de compartir un tiempo con mis amigas. Y es muy diferente. Y no es estar muy rígida con este tema, es permitirnos también cierta flexibilidad. Aquí me preguntan si es mejor arroz integral. El arroz integral efectivamente tarda más tiempo en digerirse, por lo tanto el pico glucémico no va a ser tan grande. Entonces, digamos que mejor en general, para la población general, sí. Luego, si entramos en poblaciones muy específicas, por ejemplo, deportistas de élite, ¿no? Que tienen entrenamiento por la mañana y entrenamiento por la tarde, pues ellos necesitan sintetizar glucógeno muchísimo y entonces mejor que se tomen un cuenco de arroz blanco porque es que lo necesitan, ¿no? Para allá y es que lo van a consumir. Pero para la población general, que a lo mejor o entrena por la mañana y por la tarde está trabajando, o al revés, o incluso hay un día que no entrena, pues mejor que no sea arroz blanco, mejor arroz integral y que esté acompañado de grasas, proteínas, vegetales, que eso va también a ayudar a esa asimilación que no sea tan rápida, que sea más progresiva en el tiempo. Vale, y ahora entramos con temas que a lo mejor pueden causar un poquito de quizás confusión o que no está tan claro, y es el tema del café. Porque hay personas que yo también he tratado con ellas que tienen dolores menstruales muy intensos, sobre todo a nivel de dolor de cabeza muy intenso y no entender por qué, porque comían súper limpio, unos hábitos muy saludables y no dar con la tecla, pero tomaban café. Dejan de tomar café y al ciclo siguiente no les duele nada la cabeza. Y al final el café es algo que aumenta la tensión, ¿no? Digamos que para las personas hipertensas no se recomienda tomar café, ¿no? Pues porque aumenta la tensión. Entonces, si de por sí, por lo que sea, tenemos más tensión a la hora de la menstruación, también tenemos más inflamada la zona baja del vientre, porque es normal que se inflame un poquito en la menstruación, si ya tensamos, digamos que aumenta la tensión sanguínea, como que hay personas muy sensibles ante ello. Entonces, no es beneficioso. Y luego, por otra parte, no es normal que duela la cabeza cuando se toma café. Voy a entrar un poquito en fisiología, pero no mucho, simplemente para que entendáis un poco y si tenéis preguntas o queréis que profundice más, me lo decís y puedo grabar otro vídeo. Es que al final la cafeína tiene que pasar a través del hígado para metabolizarse y expulsarla del cuerpo, porque es como un, entre comillas, veneno, en plan, si tomamos mucha cafeína nos morimos, ¿no? Pero una o dos tazas de café, tres, no pasaría nada. Pero es como un poco veneno, entonces el cuerpo, tal como lo consumimos, quiere echarlo. ¿Qué pasa con personas que tienen el hígado sobrecargado por medicamentos que han tomado mogollón?
que si el Rakután para los granos, que si terapia hormonal porque querían quedarse embarazadas, se han hecho fecundación in vitro y se tenían que tomar mogollón de pastillas, que si han tenido un proceso estresante o súper largo en el tiempo, o que han tomado alcohol durante mucho tiempo y ha generado hígado graso, total, que puede ser muchos factores que hace que el hígado esté saturado y no tenga la capacidad de metabolizar esa cafeína o de metabolizar los estrógenos, como hemos hablado antes. Entonces, el consumir cafeína, y si le duele la cabeza a esta persona, ya le está diciendo que el hígado no está funcionando muy bien. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues crucifra y demás, pero y sí también que recomendaría que fuesen a un profesional de la salud a que trate la salud del hígado de manera más específica. Y luego hay otras personas que el café le viene de maravilla. O sea, el café también ayuda a dar como un subidón, a sentirte con más energía. Entonces, bueno o malo, yo aquí digo que depende, ¿no? Y que si te sienta mal, quizás es porque te está avisando de algo de tu cuerpo, ¿no? Muchas veces aquí me gusta decir que si tenemos algún dolor, alguna inflamación, alguna molestia, en lugar de decir, jope, qué mal, otra vez este dolor, es decir, ay, ¿qué me quiere decir este dolor? O sea, ¿por qué lo tengo? Porque sé que no es normal y hay algo que yo no me estoy dando cuenta y gracias a este dolor puedo ver lo que está pasando, ¿no? Entonces os animo a tener esa visión también de que el cuerpo va hablando y tener esa capacidad de ir escuchando lo que os va diciendo. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de estrategia. Ya hemos hablado de por qué es importante lo que comemos, qué son las hormonas, cómo influyen los alimentos y también cómo nos sentimos en torno a la hora de consumir esos alimentos. Hemos hablado qué alimentos podemos consumir más, que son muy beneficiosos para ese equilibrio, y qué otros alimentos quizás no son tan beneficiosos. Vamos a hablar ahora de la planificación. Tres cositas. O sea, perdón, de las estrategias. Y de aquí vamos a hablar tres cositas. La primera es la planificación. La planificación es muy importante porque nos ayuda a organizar la semana de una manera tranquila, que no sea estresante y además nos asegura que consumamos los alimentos mejor elegidos, ¿no? Que si vamos eligiendo de momento que tenemos hambre y con prisa. De hecho, es una manera que utilizan mucho las alquimistas de la comunidad de alquimistas, que aquí veo que hay algunas alquimistas conectadas, me gusta mucho verlas aquí. Y al final es una técnica que se llama batch cooking, que es como preparar el domingo, la tarde del domingo, la comida para el resto de la semana. Que sirve muy bien, igual le dedicas 3 horas por la tarde del domingo y ya te soluciona la comida para 5 días y la cena también. ¿Que no es el domingo? Pues otro día, pero aquí pongo un ejemplo para planificar, ¿no? Y hay muchas maneras de ordenar esas comidas y aquí os voy a dar pues algunos ejemplos como más rapiditos y también prácticos, ¿no? A la hora del desayuno. En el desayuno hay personas que les gusta desayunar, personas que prefieren que no. Si desayunas, yo te animo a que incluyas una buena cantidad de proteínas, sobre todo para mantener esa saciedad, para mantener ese control de glucosa en sangre muy estable, que no te den esos picos de glucosa y luego de insulina, porque cuando ocurren esas subidas y bajadas es cuando nos dan como el cansancio o el gusanillo a media mañana o los dolores de cabeza. Entonces, para evitar eso, con un desayuno alto en proteínas es que se va y además vais a sentir súper saciadas, os lo aseguro. Yo hace ya unos años que incorporé como desayuno estrella los huevos revueltos y no lo cambio por nada. O sea, huevos revueltos con aceituna, huevos revueltos con aguacate, huevos revueltos y un poquito de jamón serrano, huevos revueltos y lo que sea, está maravilloso. ¿Cuántos huevos? Puede ser dos, tres, cuatro, en función también de vuestras necesidades, ¿no? Y está muy, muy bien. Podéis también combinar huevos revueltos con chucrut, que ya es un alimento fermentado, ¿no? Uy, acaba de venir aquí un bicho a acompañarme. Un segundito que lo voy a quitar. Vale, ya está.
Aquí me preguntan, ¿huevo y yogurt? ¿Alguna idea de desayuno? ¿Vale? Sí, justo tenía otra idea de desayuno preparada, que es la de kéfir, por ejemplo, ¿no? Kéfir de cabra. Me encanta a mí dejar semillas de chía en remojo la noche anterior en el kéfir, porque le da una consistencia más espesa, es más saciante y también las semillas de chía tienen muy buenas propiedades. Entonces, deja las semillas de chía con el kéfir y luego por la mañana puedes echarle un puñado de frutos rojos, que es una fuente de antioxidantes, unos trocitos de chocolate negro, también antioxidantes y fuente de magnesio, que eso va a ayudar también luego a los picos de como de antojo, ¿no? De dulce. Y también el magnesio relaja el sistema nervioso y es un relajante muscular, por lo tanto, muy guay. Chocolate es nuestro aliado. Del 85% suelo recomendar, del 85 para arriba. Y también puedes poner unas avellanas, almendras y puede quedar así muy rico. Y otra cosa que también podrías añadir para ese kéfir, si te apetece, esto es opcional, es colágeno hidrolizado o algún tipo de proteína que te sienta bien a nivel digestivo. Eso viene también súper bien. Muy bien. Continuamos con la comida. Y la comida, pues que sea. A mí me encanta poner aquí un buen plato de vegetales, ya sean crudos, cocinados al vapor, como prefiráis, con la proteína, que puede ser salmón, pollo, ternera, puede ser tortilla francesa, con, podéis poner una ración de carbohidratos, puede ser quinoa, puede ser boniato, y luego me queda, creo que la grasita, pues un poquito de grasita también. Pues aceitunas, aceite de oliva, aguacate. Y así tenéis un plato completo, súper saciante y muy saludable. Vale. Siguiente, la cena, pues muy similar a la comida, pero puede ser más ligera en las personas que quieran cenar más ligero. Podéis quitar el carbohidrato de la cena, las verduras que sean cocinadas, porque cuestan menos de digerir que las que son crudas, y así para iros a dormir no tenéis ahí el estómago trabajando. Entonces puede ser tortilla francesa con champiñones, por ejemplo, una cena súper rica, saciante y saludable. Vale, y ya, pues aquí os pongo como un tip de snack, ¿no? Oye, es que a mí a veces me suele entrar hambre a mitad de la mañana o a mitad de la tarde. ¿Qué puedo comer? Pues un trozo de fruta, una pieza de fruta con frutos secos. A mí siempre me gusta combinarlo porque la fruta es muy saludable, pero a veces no es muy bueno para gente que tiene la insulina un poco desregulada, ¿no? Porque también es glucosa y fructosa que da un pico y luego baja. Entonces, para que ese pico no sea tan prominente, me gusta combinarlo con algo de grasa, que son frutos secos o chocolate negro. Entonces, te tomas la fruta con los frutos secos y chocolate negro o chocolate negro, ese pico de glucosa no va a estar, es saciante y además muy nutritivo. Además, un fruto seco muy interesante son las nueces de Brasil, porque son una fuente de selenio, que el selenio es muy importante para una buena salud de hormonas tiroideas, de la tiroides. Con dos o tres nueces de Brasil al día tenéis la cantidad de selenio recomendada diaria, está muy bien. Legumbres las recomiendo. Aquí depende de la persona. Hay personas que tienen una patología digestiva o que tienen mucha hinchazón o que tienen intestino permeable. En ese tipo de personas no suelo recomendar las legumbres porque pueden hacer que esos gases sean mayores o porque también presentan algunos antinutrientes que no son muy beneficiosos para ese tipo de personas. Y en este caso, recomiendo quitarla durante unos meses, 2, 3 meses, tratar toda la parte digestiva y luego ya ir introduciendo a ver qué tal sientan. Pero por lo general es algo que no suele sentar muy bien a la población. Quizá las lentejas es lo que mejor sienta y luego los garbanzos y luego el resto de legumbres. Luego, hay unas legumbres que sí que recomiendo mucho, que son las legumbres germinadas. De eso también en la comunidad de alquimistas hay una clase solamente de alimentos así germinados que
en el propio proceso que tiene de germinar la legumbre, genera enzimas que luego esas enzimas nos la comemos junto con las legumbres germinadas y entonces ayuda a su digestión. Mira, aquí Camilo me pregunta, ¿los alimentos varían según la etapa, si es menstruación o la ovulación, por ejemplo? Muy guay porque justo íbamos a pasar a esa parte y es como ajustamos la alimentación según nuestro ciclo. Vale, aquí voy a decir también varias cositas. Una cosa es la evidencia científica, que evidentemente sí que dice que hay variaciones, ¿no? En la energética que prefiere nuestro cuerpo en función del ciclo. Puede ser que en una fase prefiera más la energía de los carbohidratos y en otra fase más la energía de las grasas. El cuerpo no responde igual en una fase que en otra, de manera general. Pero también es verdad que cada persona es un mundo, cada mujer es un mundo, no es lo mismo la misma mujer en primavera que en invierno o que en verano, no es la misma mujer un mes que otro, no es la misma mujer con 20 años que con 25. Entonces está muy bien tener en cuenta lo que dice la ciencia a nivel general, pero esto no tiene más peso que lo que una mujer se conoce y sabe lo que le va mejor y peor, ¿no? Entonces yo aquí voy a decir cositas generales, pero siempre animo a que cada una se escuche, qué tal está cada mes, porque este mes ha sentido diferente, qué le está queriendo decir su cuerpo. Todo eso está muy importante el integrarlo. Entonces, a nivel em, de alimentación en la fase de menstruación, en la fase de ovulación, comento de manera general. Cuando estamos en la menstruación, el cuerpo tiende a estar más recogidito, ¿no? Quizás menos energético. Aquí el cuerpo asimila muy bien lo que son la grasa, los vegetales, los antioxidantes. Darle un extra de hierro, alimentos con hierro, porque con la sangre se va hierro, pues reponer esas reservas de hierro. También magnesio con el chocolate negro o con suplementación de magnesio. Eso puede venir muy bien para la fase de la menstruación y también la premenstrual. Luego, durante todo el ciclo, recomiendo tomar bastante grasa saludable, omega 3, para regular la inflamación y que los síntomas premenstruales no sean tan intensos. Y cuando ya se nos ha ido la menstruación hasta la etapa de la ovulación, ahí el cuerpo asimila muy bien los carbohidratos. Entonces, también puede ser un buen momento para hacer entrenamientos intensos si eres una persona que entrena y meter más cantidad de carbohidratos, porque el cuerpo tiene mucha capacidad de metabolizarlos y de utilizarlos como fuente de energía. Y luego ya en la fase que ya has ovulado y pasa la fase premenstrual hasta que tienes la menstruación, ahí el cuerpo otra vez vuelve a estar como más, no tan hacia afuera, sino más hacia adentro. Entonces, pues otra vez quizás bajar un poquito los carbohidratos y subir esa cantidad de grasa, de proteína, de vegetales. Todo eso le va a venir súper bien. Además que el cuerpo ahí prefiere la grasa como fuente de energía porque es como una fuente de energía más estable. La fuente de energía de los carbohidratos es más explosiva, más momentánea, y la fuente de energía de la grasa es más estable, mantenida en el tiempo y demás. Luego, como digo, cada persona es un mundo y si se quiere hilar más fino, siempre es recomendable que vaya acompañado de un profesional de la salud que se dedique a esto, porque así es como va a sacar el máximo jugo a todo esto. Si alguna persona considera que quiere aumentar como hilar más fino, yo también me dedico a eso, así que me puede contactar y yo encantada. Pero lo dicho, al final cada persona es un mundo y lo más bonito es que una persona se escuche y sepa lo que su cuerpo le quiere decir. Muy bien, vamos a continuar con el último punto de estrategia. Hemos hablado de planificación, hemos hablado de ajustar según el ciclo. Ahora vamos a hablar de un hábito diario que me encanta añadir antes de comer, porque este hábito tiene muchos beneficios y el primero de ellos es disminuir el cortisol mogollón y el estrés, que es el foco del cortisol. O sea, entonces, se relaja el sistema nervioso,
Por lo tanto, la digestión va a ser mucho mejor. Y además de que la digestión va a ser mejor, tú vas a disfrutar mucho más de la comida, que eso también es muy importante. Entonces, ¿cuál es este hábito diario que meto siempre? Pues antes de comer, ya tengo el plato, voy a empezar a comer, pues en lugar de empezar a comer, me paro, miro el plato, lo huelo, cierro los ojos y hago 3 respiraciones profundas. Te invito a que lo hagas. En la próxima comida que hagas, cena, merienda, lo que sea, que cierres los ojos y hagas 3 respiraciones profundas. Y después de hacer esto, agradecer los alimentos, bendecir la comida, el sentir gratitud de lo que vas a consumir porque eres consciente de que esa comida va a llenarte de energía, de nutrientes. Incluso puedes visualizar cómo al consumir ese alimento tus células van captando la energía, van captando incluso el amor con el que se ha cocinado, la luz, y eso me parece algo muy bonito que también hace que se romantice un poquito también ese momento de comer. Y, y todas las personas que les digo que lo hagan y lo hacen, no se lo quitan. O sea, ya lo hacen y lo van a hacer siempre porque es muy guay sentir todo esto. Y luego al final las digestiones es que son mucho mejores. Por lo dicho, porque baja el estrés, baja el cortisol y eso hace que ayuda a que no esté tan desequilibrado el eje hormonal. Muy bien, pues vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Hemos hecho una breve introducción, hemos hablado de la importancia de entender la relación entre alimentos y hormonas, hemos hablado de unos casos prácticos para que entendáis también y hemos hablado de la importancia de cómo nos sentimos en torno a la comida. Hemos hablado de qué alimentos priorizar y cuáles no tanto, manteniendo siempre cierto grado de flexibilidad. Y luego de estrategias que podemos hacer semanalmente, también según la fase del ciclo en el que nos encontramos y también el hábito diario que os animo a probar, que es respirar 3 veces profundamente antes de comer y agradecer la comida o bendecirla. Pues dicho todo esto, si os habéis quedado hasta el final, enhorabuena, porque eso quiere decir que estáis muy interesados en vuestra salud y en la de quienes os rodean. Espero que hayáis apuntado cositas, que hayáis tomado nota, porque sé que ha sido mucha información y hace falta asentar. Aquí veo por camaritas Camilo, por ejemplo, que sí que está apuntando. Qué guay. Marta, creo que también le he visto ahí apuntar. Sí, muy guay, chicos. Pues qué bien, enhorabuena y que lo esté viendo también en directo. Espero que le haya resultado interesante y que haya pillado ideas. Y aquí pues hay 2 opciones también para quien quiera seguir aprendiendo de estos temas. Hay una opción que es si queréis profundizar, o sea, si queréis seguir aprendiendo de temas hormonales, puede ser nutrición, emocional y demás. Ahora, durante el mes de enero y febrero, mi intención está en una vez a la semana subir algún taller. El tema, podéis también decirme si tenéis algún tema que os interesa más, pues para yo poder preparármelo y hacerlo también a vuestro gusto. Y yo encantada, y así pues de manera gratuita podéis ir aprendiendo. Y por otro lado, si hay una persona que tiene muy claro que quiere tratar algo en específico, ya sea a nivel de salud, a nivel de rendimiento, a nivel de bienestar de algún ámbito, pues me puede contactar a mí directamente para que lo hagamos de manera pues más paso a paso, personalizado y demás. Y yo encantada, que puede ser tanto de manera individual como de manera grupal con la comunidad de alquimistas que tenemos, que es muy bonita. Pues dicho todo esto, voy a parar la grabación y nos quedamos todos los que estamos aquí en directo, pues si tenéis alguna pregunta o cualquier cosita, que es el momento de dialogar. Así que digo adiós a quienes nos ven en grabado y espero que tengáis un buen día.